Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de octavo A, octavo B, octavo C y octavo D. Les doy la bienvenida a la clase de matemáticas, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Mi nombre es Sofía Chávez y voy a ser la profesora responsable que trabajará y monitorará las actividades que realizaremos todos los días martes de 12:45 a 13:15. Estoy muy contenta de trabajar con ustedes y para comenzar esta clase necesito que se ubiquen en un lugar lo más tranquilo posible y que tengan a la mano los siguientes elementos: su lápiz grafito, su goma, su estuche si así lo desean, su cuaderno de matemática y los textos del colegio. ¿Estás preparado? Entonces, manos a la obra. Ahora van a anotar el objetivo de la clase. Lo voy a repetir 2 veces, pero no se preocupen si no lo alcanzan a escribir completo. En esta clase, recuerden que esta clase se publicará en el canal de YouTube del colegio, pero tienen que suscribirse. Comenzamos. El objetivo de la clase es mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros. Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros. Aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales. Aplicando la regla de los signos de la operación. Aplicando la regla de los signos de la operación. Y resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. Y resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. Recuerden que cuando nosotros escribimos, lo tenemos que hacer con una letra clara, respetando las mayúsculas, las tildes y las reglas ortográficas. Y ahora, a poner atención a lo que les voy a contar. Los primeros números que nosotros conocemos se llaman números naturales. Los que nos enseñan cuando nosotros ingresamos por primera vez al colegio, esos números se llaman números naturales, que son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el infinito. En un principio no se conocía el cero y los números negativos porque el interés de las personas de la antigüedad era la geometría. Por ende, muchas veces se asoció el cero a la ausencia de cantidad, como si el cero fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos nada. O si queremos ir al almacén y compramos 0 kilogramos de pan, seguramente el vendedor no nos va a vender nada.
Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Por ejemplo, el 0 del nivel del mar no significa que no exista nada, sino que lo que utilizamos para medir la altura y a la altura que se encuentran las ciudades o la profundidad del mar. ¿Ahora te quedó claro? Veremos más o recordaremos, mejor dicho, más sobre los números enteros. Para esa época antigua, las medidas negativas no tenían sentido y por lo tanto el hombre solo necesitaba los números positivos. Pero el hombre descubrió que el uso de otros números podía facilitar algunas situaciones que los números naturales no podían. Más tarde, el hombre comenzó a medir y tuvo la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales para expresar medidas más precisas y poder representar situaciones de la vida cotidiana. Entonces, tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo negativo y los que están sobre el 0 con el signo positivo. O si lo llevamos a una recta numérica, el 0 queda en el centro y a su izquierda estarían los números con signo negativo y a su derecha con signo positivo. Esto nos lleva a comprender rápidamente la relación relativa que cada vez se elige para asignar al 0 una situación en particular y que necesita números positivos y negativos para indicar los sectores divididos con la marca del 0. ¿Ya? Como tuvo la necesidad de ampliar los números, empezaron a aparecer varios conjuntos de números que antiguamente no se veían. Solo se usaban los números naturales. Luego se descubrió los números enteros, que es donde pertenecen los números negativos. También tenemos los números racionales, que es donde se encuentran las fracciones y los decimales. Y tenemos los números irracionales, donde se encuentran las raíces y el número pi. Los números enteros aparecen con la necesidad de representar deuda. No es natural que te quiten lo que no tienes. Este conjunto de números negativos fue denominado como enteros. Estos números enteros constan de 3 partes. Los enteros positivos son naturales, el 0 y el entero negativo. Los números enteros sirven para representar situaciones de la vida cotidiana. Los números enteros tienen muchas utilidades en diferentes profesiones. Se pueden usar para definir la altitud o la temperatura, siendo el 0 nuevamente como punto de referencia. Por ejemplo, 7 metros bajo el nivel del mar o 17 grados bajo cero. Y ahora vamos a pasar a lo que nos corresponde en este semestre, es trabajar con la multiplicación de números enteros. Primero que nada les voy a dar la definición de lo que es multiplicación. La multiplicación es una operación aritmética de composición que consiste en sumar reiteradamente un mismo valor la cantidad de veces indicada por un segundo valor. Por ejemplo, si tenemos 2 por 5, repito 5 veces el 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y me va a dar 10. Entonces, 2 por 5 es 10. Luego vamos a recordar las partes de la multiplicación. 8 por 6 es igual a 48. El 8 y el 6 se llaman factores y el 48, que es el resultado, se llama producto. Para resolver estas multiplicaciones de números enteros tenemos que aprender la ley de los signos. Y esta ley dice que si yo tengo dos números que tienen el signo igual, mi resultado me va a quedar positivo. O sea, más
por más da más. Más por menos da menos. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. En la otra explicación te va a quedar más claro. Multiplicación de números enteros. Entonces, si multiplicamos o dividimos dos números con igual signo, nuestro resultado será positivo. Si multiplicamos o dividimos dos números con distintos signos, nuestro resultado nos quedará negativo. Por ejemplo, más 3 multiplicado por más 6, nuestro resultado me va a quedar positivo. Y voy a multiplicar como multiplico los números naturales. O sea, 3 por 6, 18. Otro ejemplo, menos 4 multiplicado por menos 3. Como los signos son iguales, mi resultado me va a quedar positivo. 4 por 3 son 12. Vamos a ver un ejemplo más. Menos 4 multiplicado por más 2. Y aquí, si ustedes se fijan, tengo signos diferentes. Por ende, mi resultado me va a quedar negativo. Si multiplico 4 por 2, son 8. Me va a quedar menos 8. En la división pasa exactamente lo mismo. Multiplicación y división tienen la misma regla de signo. Pero antes de seguir con la división, vamos a ver el concepto. Y antes de dar el concepto de división, daremos el concepto de repartir. Repartir en partes iguales es distribuir la misma cantidad de elementos en varios grupos. Entonces, dividir es repartir un número en varios grupos iguales. Las partes de la división son las siguientes. Dividendo cantidad de elementos por repartir. El divisor es la cantidad de partes iguales en las que se requiere dividir un elemento. El cociente es la cantidad de elementos que le corresponde a cada parte. Y el residuo es la cantidad de elementos que sobran. ¿Ya? La regla de los signos es exactamente la misma. Si tengo dos números que se dividen y tienen el mismo signo, su resultado va a dar positivo. Si tengo dos números con signos diferentes, el resultado va a quedar negativo. Para hallar el cociente exacto de dos números enteros, se divide su valor absoluto. Si el divisor y el dividendo tienen igual signo, el cociente es positivo. Y si el divisor y el dividendo tienen distintos signos, el cociente va a ser negativo. Espero que les haya quedado claro. Cuando vean el video les va a quedar más claro. Y ahora vamos a ver cómo operan las operaciones combinadas. ¿Y qué son operaciones combinadas? Las operaciones combinadas son expresiones numéricas en las que pueden aparecer varias operaciones, como suma, resta, multiplicación o división, con paréntesis, sin paréntesis, con corchete, con llave, etc. Pero para poder desarrollar estas expresiones numéricas o este ejercicio, nosotros tenemos que tener bien claro que hay una jerarquía. Y lo primero que tenemos que hacer, si el ejercicio tiene paréntesis, lo primero que se resuelve son los paréntesis, las llaves o los corchetes. Si hay paréntesis anidados, uno dentro de otro, se opera de dentro hacia afuera. ¿Ya? En segundo lugar, tengo que realizar lo que es potencia de raíces. Si no tengo potencia de raíces, veo si tengo multiplicación y división. Si no tengo multiplicación y división, veo si tengo sumas y restas. Y si hay una igualdad en el orden o jerarquía en las operaciones, se opera de izquierda a derecha. O sea que si tengo puras sumas y puras restas, opero de izquierda a derecha.
Cuando vean el video les va a quedar más clarito cómo se realizan las operaciones combinadas. Al resolver operaciones combinadas, vuelvo a repetir, se sigue una jerarquía. Primero, paréntesis, llaves, corchete, luego raíces y luego multiplicación y división y por último la suma y la resta. ¿Ya? Y ahora vamos a abrir el texto en la página 6 y vamos a empezar a trabajar en el texto de actividades sin color. ¿Ya? Y la primera actividad dice multiplicación de números enteros. Pero yo creo que ya les quedó claro que si los signos que yo voy a multiplicar, si los números que yo voy a multiplicar tienen signos diferentes, mi resultado me va a quedar negativo. Si mis números que voy a multiplicar tienen signos iguales, mi resultado me va a quedar positivo. En la actividad 2 siguen habiendo multiplicaciones con signos diferentes o con signos iguales. Y tengo que quedar claro de que si tengo una multiplicación con signos diferentes, mi resultado me va a quedar negativo. Y si mi multiplicación, los números tienen signos iguales, mi resultado me va a quedar positivo. Realizan el ejercicio en el cuadernillo y lo revisamos la próxima clase. En el 3 dice, respetando la prioridad de las operaciones, calcula el resultado de la expresión. Y aquí tenemos que fijarlo en la jerarquía. Recuerden que si tengo paréntesis, comienzo por los paréntesis. Si tengo sumas y restas, empiezo de izquierda a derecha. Si tengo multiplicación y división solamente, también empiezo de izquierda a derecha. ¿Ya? Necesito que les quede claro algo, que de repente los libros traen separados los números negativos, los separan en paréntesis, ¿ya? Pero eso es para separar que el número está, solamente que el número está negativo. En la actividad 4 dice calcula el número de salida para cada número de entrada, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que calcular, es como una conexión eléctrica donde tiene una entrada y tiene una salida. Pero en una de las partes dice que si es positivo o cero y por la otra entrada dice que si es negativo. Entonces, en la primera dice si es positivo o cero, yo me tengo que fijar en el número que tengo en la tablita. En este caso es menos 5. Por ende, voy a operar con la parte de abajo porque dice si es negativo. Entonces, menos 5 por 2 y por 1. Y ahí veo la jerarquía de los signos. Menos 5 por 2 me da 10. 10 ¿qué? 10 negativo porque tienen diferentes signos. Y luego ese 10 negativo lo multiplico por menos 1. Menos 10 por menos 1 es 10. Y me va a quedar con signo positivo porque tengo dos signos iguales. Y luego dice identifica y explica el error cometido en cada caso. Y vuelven a ver multiplicaciones con diferentes signos. Y ustedes tienen que ubicar cuál es el error y hacer la corrección en el cuadrito del lado. Y vamos a repasar un poco lo aprendido para culminar la clase. Para multiplicar y dividir debemos recordar la regla de los signos. Se realiza la multiplicación y la división de la misma forma que se realiza con los números naturales. Recuerden, si factores tienen signos iguales, el producto o el resultado de la multiplicación queda con signo positivo. Si los factores tienen signos diferentes, el resultado de la multiplicación quedaría con signo negativo. Y para concluir, les voy a dejar un ticket de salida.
que es un ejercicio de un problema. Josefa vende pan. Cada pan tiene un valor de 180 pesos. Si le quedan 8 panes, ¿cuánto dinero recibirá si los vende todos? Y ustedes hacen el ejercicio, la operación y la respuesta. Y necesito que trabajen en las páginas 8, 9 y 10 del cuaderno de actividad. Y recuerden que el material será publicado en el canal de YouTube y que tienen que suscribirse. Y si tienen alguna duda, consultan en mi correo que es schavez@cmch.maristas.cl y nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena semana.